Vamos a dar la palabra ahora a Rubén, que como ha explicado Ana, representa la Fundación María Wolf, que tiene una experiencia directa en nuestra comunidad en la creación de programas para centros sin sujeciones y esperamos que nos aporte su punto de vista y su experiencia, sobre todo. Bueno, pues muchas gracias a la vicepresidencia, a la consejera, a todos los técnicos que están aquí. También quería dar las gracias a Ana por la presentación tan interesante. Creo que he aprendido mucho, tanto a nivel conceptual como la información que nos has dado. Yo voy a hablaros del tema de las sujeciones químicas, que normalmente solemos decir sujeción física y química como si fuese más o menos lo mismo, pero estamos hablando de fenómenos de naturalezas completamente diferentes. Entonces son temas muy complicados y hay que mantenerlo diferenciado y no se pueden así fácilmente mezclar así como así, ¿no? Nosotros, como sabéis, somos una entidad que llevamos tiempo ayudando a empresas y a instituciones a eliminar las sujeciones mecánicas. Y parte de la metodología que utilizamos para eliminar las sujeciones mecánicas es hacer que nuestros usuarios, nuestros clientes estén más fuertes y para ello tenemos que tocar siempre los psicofármacos para que haya menos caídas, para que estén más fuertes y demás. Y como también nosotros llevábamos ya desde mediados de los 90 trabajando el tema de las conductas complicadas, pues finalmente nos hemos lanzado a hacer una metodología para evitar sujeciones químicas y yo luego os enseñaré, creo que es única en el contexto internacional. Los criterios CROM es una metodología para prescribir psicofármacos con calidad a personas con demencia. También se puede utilizar un poco en el ámbito psicogeriátrico más amplio. A la hora de prescribir bien, evitamos las sujeciones químicas y luego la novedad que tiene es que es una metodología auditable. O sea, otros médicos pueden ver si el médico que ha prescrito lo ha hecho pues, con unos estándares de calidad verificables. El tema de las sujeciones químicas realmente viene, entre otras cosas, de un ámbito todavía más amplio, que es el tema de la polifarmacia en general de la persona mayor. O sea, las personas mayores en España y en la mayoría de los países occidentales sufren lo que llamamos la polifarmacia, que están recibiendo no solo fármacos equivocados, sino también un exceso de fármacos. Y aquí en nuestro país, por ejemplo, un estudio que se publicó en Vallesol en base a pasar los criterios Stop-Star a las personas mayores que ingresaban en la residencia, pues entre el 80 y el 90% de estas personas tenían por lo menos un fármaco mal prescrito y los líderes de las prescripciones erróneas eran el omeprazol y las benzodiazepinas y los neurolépticos. La polifarmacia de psicotrópicos en España es conocidísima. Este es uno de los muchos estudios que hay. Aquí vemos que, por ejemplo, las personas con Alzheimer en la provincia de Gerona, pues la mitad de ellos están tomando antipsicóticos, el 70% están tomando antidepresivos, más de la mitad están tomando ansiolíticos y claro, ninguno no hay a nivel epidemiológico ningún dato que nos diga que haya tanta depresión o que haya tanta psicosis en la población, aunque estos fármacos tampoco se utilizan específicamente necesariamente solo para la depresión, pero vamos, esto nos da una idea de la cantidad de psicofármacos que se están prescribiendo a las personas con demencia, ¿no? Este fue un estudio que publicamos con Sanitas después de varios años de incidir, de formar a sus médicos y fue un poco, se bajó mucho la prescripción, por ejemplo, de neurolépticos, pero no conseguíamos bajar del 30%, como veis, o sea, en las residencias, ¿no?
En el caso de las benzodiazepinas, pues un poco lo mismo, estábamos pues con un 43% de benzodiazepinas, había mejorado eso sí el perfil, habíamos pasado de benzodiazepinas de acción media y larga, que son más peligrosas, a benzodiazepinas de acción media y corta, pero vamos, en general seguíamos muy elevados, ¿no? Y con esos años y años y años de experiencia formando a médicos en tema de psicofármacos, pues estos éxitos parciales pues son los que nosotros lo vamos a aprovechar para generar los criterios CROM, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el uso de psicotrópicos es muy parecido. Fijaros que la mitad de las personas alemanas que viven en residencia están tomando al menos un neuroléptico. En antidepresivos están un poco más razonables, etcétera, ¿no? Claro, yo decía, bueno, ¿cómo explico yo por qué tenemos nosotros que andarnos con mucho cuidado con los psicofármacos y las personas mayores, ¿no? Pues la razón última son los efectos secundarios tan severos, ¿no?, que pueden tener estos psicofármacos, ¿no?, y por lo tanto también las sujeciones químicas, ¿no? Aumenta muchísimo la dependencia, el deterioro funcional, especialmente cuando estos fármacos se les da a personas mayores. Hay pérdida de memoria, aumenta la agitación, aumenta el ostracismo, la depresión, la hipotensión ortostática, o sea, puedes tener más caídas, hay una pérdida de movilidad y de fuerza. Uno de los efectos terribles es la acatisia, es luego la muerte. Estos fármacos, luego os enseñaré una diapo para que veáis la letalidad que tienen. En el 2006, por ejemplo, Ballard demostró el impacto que tiene la estrella de los neurolépticos, que actualmente es la quetiapina, la pérdida de memoria. O sea, hay un efecto cognitivo clarísimo de este fármaco que se está en estos momentos prescribiendo, pues eso, casi como, yo qué sé, como si fuese agua, o como que si no lo prescribes pues parece que no eres buen médico o algo así, ¿no? Pues tiene efectos clarísimos sobre la cognición. Luego en los centros pues baja el rendimiento en terapia ocupacional, etcétera, ¿no? Los antipsicóticos en general pues te pueden producir más confusión, más agitación, o sea, justo lo contrario de lo que dice el nombre. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, más el término neuroléptico, y muchas veces cuando lo utilizamos en revistas los revisores nos dicen que ¿por qué utilizamos ese término? ¿Por qué no utilizamos antipsicótico? Pero antipsicótico es más marketingiano. Realmente estos fármacos deberían llamarse mejor los neurolépticos, ¿no? Pero bueno, fíjate que son precisamente te hacen más psicótico, o sea, si te confunden, ¿no? Aumenta tu agitación, tu somnolencia, puedes acabar teniendo visión borrosa, rigidez muscular, sobre todo si tienes demencia por cuerpos de Lewy, Parkinson, etcétera, dolor en miembros inferiores y superiores, dolores articulares, náuseas, dificultades para orinar, daño renal agudo, etcétera, ¿no? La persona que está tomando antipsicóticos luego pues es una persona más decaída. O sea, si en el caso de la demencia, que ya tenemos de por sí una apatía más incrementada por la propia atrofia cerebral, si a eso le añades un fármaco que bloquea parte de las vías, pues aumenta lógicamente esta apatía. El balbuceo es una cosa muy típica que se da muchísimo cuando utilizamos los neurolépticos. Estos son efectos secundarios tremendos, ¿no? Para estas personas. Tener en cuenta que una persona hasta la demencia moderada severa, en la escala de Reisler un GDS6, pues todavía puede expresarse. Si a esta persona le metes un neuroléptico, pues es que ya no entiendes casi nada, ¿no? Aumenta la incontinencia, la pérdida de iniciativa, etcétera.
No sé si el que estás ahí en el control, no sé si puedes pinchar en la imagen y te conectas a YouTube para ver lo que es la disquinesia tardía de esta señora. Oh, ¿qué pasa ahí? No funciona, ¿no? Bueno, pues nada, volvemos. Pues me voy a quitar la mascarilla, ¿no? Para enseñar este fenómeno. No sé si habéis fijado, luego a lo mejor os enseñaré un vídeo que tengo incrustado. La disquinesia tardía es un efecto que tienen los psicofármacos, los neurolépticos, que tienes a personas constantemente moviendo la lengua, ¿no? Que tiene que ver con haber tomado durante mucho tiempo las neurolépticos, ¿no? No sé si me ha salido bien. Es que ya hemos visto mucho. Sí. Bueno, luego la acatisia por neurolépticos es uno de los efectos secundarios más terribles. Las personas que lo sufren lo describen como que les duelen o que les queman las articulaciones, la musculatura. Son personas que están constantemente moviéndose. Tú le pides que se queden quietos y como mucho puede quedarse así quieto un ratito, pero no mucho. Entonces, imagínate la calidad de vida tan terrible que tienen estas personas por haber utilizado estos fármacos de forma equivocada. Luego lo que es la rigidez y el parkinsonismo que se puede producir también con los neurolépticos es parte del síndrome del neuroléptico maligno, lo que se llama el brazo tubo de plomo, o sea que si lo quieres mover es muy difícil moverlo, hay que ir muy suave, etcétera. O sea, es tremendamente invalidante este síndrome y luego puede acabar con la muerte también. Este es un estudio que publicamos en el año 2013. Aquí lo que hicimos fue, para que os hagáis idea del efecto que tienen estos psicofármacos en el tema de caídas. Esto es un estudio realmente que no hay ninguno en el mundo, pero deberían de hacerse más para validarlo también, ¿no? Aquí lo que vemos es, en el cero, si lo veis, ahí es donde tenemos o sea, las caídas en azul son las caídas que no tienen consecuencia y las caídas en naranja son las caídas que han tenido alguna consecuencia, que eso es lo normal en la ancianidad, ¿no? Más o menos un 80% de las caídas no tienen consecuencia y hay un 20% de caídas, pues eso, con moratones, heridas y quizá alguna fractura o algo así, pero vamos, en general pocas. Y tal, ¿no? Cuando ya le damos un psicofármaco, la persona empieza a tener más caídas con lesión. Con 2 psicofármacos aumentan las caídas sin lesión al 50% y se duplican las caídas con lesión. Y cuando estamos tomando 3 o más psicofármacos, realmente sobre el nivel basal se duplican las caídas brutas, o sea, las caídas sin consecuencias, y se multiplican por 4 las caídas con lesión. O sea, haceros un poco una idea de las consecuencias que tiene este hábito que tenemos tanto las familias como los profesionales a decir a los médicos: doctor, dele algo a mi madre o a mi padre. Pues estas son las cosas que pasan cuando utilizamos estos psicotrópicos. Aparte del coste que tiene la prescripción de estos, imaginaos los costes que tienen luego a nivel de cuidados, todas esas caderas rotas, etcétera, y el coste humano que supone para las pobres personas que han tenido que sufrir todo esto innecesariamente. Y llegamos al tema de los fallecimientos. Hay un estudio muy bien controlado también de Ballard que se publicó en el 2006, en el que se cogieron un montón de residencias, se aleatorizaron a los 165 residentes que estaban tomando neurolépticos. A la mitad de estos se les pasó a placebo sin que los equipos de trabajo y los propios pacientes lo supieran, y a lo largo de los 3 años se fue controlando varias cosas, entre ellas la mortalidad. Y si os dais cuenta, de los 165 residentes, a los 3 años se murieron esos 34 con placebo y los 58 que seguían tomando los neurolépticos. A mí me hace mucha gracia cuando oigo las noticias sobre el trombo por cada 100.000 pinchazos de AstraZeneca, y cuando veo estas cosas
Digo, vamos, por un trombo por cada 100.000 se paralizan las vacunas, pero en las residencias se nos mueren como moscas y nadie hace nada. Nadie hace nada. Estos son otras dimensiones de mortalidad por fármaco. Y aquí nadie hace nada, ¿no? Es verdad que ahora el perfil de psicofármacos ha mejorado un poco, porque en aquella época, en el 2006, cuando se publicó esto, todavía se prescribía poco la quetiapina, ha mejorado, pero la quetiapina sigue produciendo eventos cerebrovasculares, lo sabemos perfectamente, y siguen siendo fármacos con efectos secundarios gravísimos, ¿no? Entonces ahora vamos a la cuestión de qué es una sujeción química, ¿no? Una sujeción mecánica, todos sabemos más o menos lo que es, todos lo vemos, ¿no? No es una cosa fácil, ¿no? O sea, me atas a la silla, me pones algo delante para que no me pueda mover, me pones unas muñequeras, me pones unos guantes, yo qué sé, eso es fácil de ver, ¿no? Eso lo podemos observar muy bien, pero una sujeción química, ahí te estás metiendo en el rollo de los médicos, ahí estás metiéndote en algo que es sagrado, además legalmente, o sea, un médico tiene tiene autonomía científica y técnica para prescribir, y ahí que se meta otro médico es una cosa muy complicada. Entonces, a ver qué es una sujeción química, ¿no? Porque estamos hablando de algo que tiene que ver con prescripciones, con actos médicos, ¿no? La definición que más circula en textos legales, por ejemplo el decreto foral de Navarra también lo incluyó tal cual, o sea, lo traducido sin más, pues es parte de la ley obra del 87 norteamericana. Ahí se define como cualquier fármaco usado por disciplina o conveniencia que no se requiere para tratar síntomas médicos. Luego, en varios textos de Medicare y Medicaid se define disciplina, se define conveniencia organizativa, pero en el ámbito de lo que es el síntoma médico, ahí es donde empezamos a tener nuestros problemas de la definición, porque si cogemos, por ejemplo, como síntomas médicos el inventario neuropsiquiátrico de Cummings del 94, pues bueno, pues es relativamente restringidas lo que podrían ser síntomas médicos a tratar con estos fármacos, ¿no? Delirios, alucinaciones, agitación, que bueno, eso de la agitación también habría que ver qué coño significa, porque claro, estamos hablando que la agitación, por ejemplo, según el inventario de agitación de Cohen-Mansfield, pues estamos hablando, no sé si son unos 15 ítems distintos, como escupir, tirar el pelo, poner zancadillas, etcétera, etcétera. Eso podría ser agitación, o sea que fíjate si esto es un tema amplio. Depresión, etcétera, ¿no? O sea que Cummings, bueno, lo tiene más o menos limitado, pero si te vas, por ejemplo, a las taxonomías generadas por la Asociación Internacional de Psicogeriatría entre el 97 y el 2000, pues ahí es un síntoma médico vagabundear, darte una vuelta por tu residencia, ser mal hablado. Y yo qué sé, cualquier cosa que pueda ser un poco molesta, pues podría ser un síntoma médico, ¿no? Entonces el problema que tenemos en la ley obra es definitorio, es una definición imprecisa y no hay manera de verificarlo. No puedes verificar si eso es un síntoma médico o no, no te pones de acuerdo. Si cogemos, por ejemplo, los efectos de la ley obra a 10 años, sí que se ve que ha habido un efecto notable en la reducción de sujeciones mecánicas. Realmente ha sido en estos años ha sido muy, muy positivo, pero los estudios que se han hecho, simplemente os menciono dos, hay otros muchos más, los estudios que han controlado la eficacia de la ley obra en sujeciones químicas, los estudios te dicen que la eficacia ha sido variable, depende de los centros, depende del médico que hay ahí, de cuán en serio se lo ha tomado, etcétera, ¿no? Ha habido una reducción inespecífica de antipsicóticos, eso sí, pero aparte de haber aumentado la conciencia del problema, de haberse montado plataformas de consumidores para protestar y defender a los usuarios de los abusos químicos en los centros, poco más se ha dado. Si nos miramos una iniciativa canadiense, por ejemplo, esto fue una iniciativa para una correcta prescripción de antipsicóticos en el estado de Alberta.
pues los datos son, desde mi punto de vista, desesperanzadores. Porque claro, la línea oscura, que es casi horizontal, esos son otros antipsicóticos. La línea que crece es la quetiapina y la línea que decrece es la risperidona. O sea, lo que se ha hecho básicamente en un montón de años es sustituir la risperidona, que es un fármaco más peligroso, por un fármaco que tiene un perfil menos peligroso. Pero vamos, básicamente seguimos en los mismos niveles de prescripción de antipsicóticos que teníamos antes, ¿no? En un estudio que publicamos recientemente sobre el gobierno, sobre los datos de prescripciones en Navarra, que como sabéis Navarra también menciona a nivel, por lo menos en su ley en servicios sociales, el tema de la sujeción química, aunque es solo de soslayo y no se mete más en ello. Fijaros que los antidepresivos están en un 60% y en un 35% los antipsicóticos, y eso que estamos hablando de personas con Alzheimer que viven en Navarra en la comunidad. No estamos analizando ahí los datos de las personas que viven en residencias, que estará lógicamente mucho más subido. Con lo cual, ¿qué es lo que se ha conseguido en Navarra mencionando las sujeciones químicas así de soslayo? Pues nada, básicamente nada. ¿Qué iniciativas internacionales tenemos para atajar la sobreprescripción? Pues bueno, yo he hecho aquí con el doctor Lazarán, que somos, digamos, los que manejamos aquí los proyectos de investigación de la Fundación. Hemos hecho un sondeo este mes de febrero, miramos la literatura anglosajona, buscamos guías de prescripción y validación de guías de prescripción, y ahí tenemos un montón de conceptos que pusimos en las búsquedas. Utilizamos Medline y Google Scholar para buscar, pues eso, guías de prescripción de antipsicóticos, neurolépticos, benzodiazepinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos encontramos, para resumíroslo, en 255 publicaciones que contenían estos ítems, nos encontramos 35 guías de prescripción de psicofármacos, 35 guías, la mayoría hechas por sociedades científicas. Y fijaros que solo 3 guías fueron validadas. O sea, solo hay 3 guías que se han validado científicamente, o con por lo menos algún estudio, por cortito que fuese, ¿no? Esto lo que viene a decir es que más o menos, si tú eres médico, pues te puedes elegir, hay guías a tutiplén para elegir cuál te vas a leer, pero luego nadie se ha molestado en saber si esa guía funciona o no funciona, etcétera, ¿no? La mayoría de estas guías están centradas en antipsicóticos, 23 de esas guías son de antipsicóticos, 12 de ellas en antidepresivos, anticolinesterólicos 10, benzodiazepinas tan solo 6. Es muy curioso, es muy llamativo, ¿no?, el tema de las benzodiazepinas, porque claro, las benzodiazepinas, sobre todo las acciones largas, son muy peligrosas, producen muchísimas caídas, ¿no?, y fracturas. Tan solo nos hemos encontrado 6, ¿no? 6 guías. Las 23 de antipsicóticos se entiende, porque esas son muy peligrosas, ¿no? Las conclusiones de esta revisión de la literatura es que dominan las guías monográficas sobre el tipo de fármaco. O sea, hay guías pues para neurolépticos, otras para para antidepresivos, etcétera. Domina el tema de la desprescripción, o sea, lo que se le intenta al médico es convencerle para desprescribir los fármacos, porque evidentemente, o sea, quiere decir que hay una sobreprescripción, pues vamos a desprescribir. Y la prescripción se plantea siempre desde el punto de vista sintomático, o sea, la agresividad la podemos tratar con los antipsicóticos, con la risperidona, la depresión con esto, con lo otro, etcétera. O sea, que se habla siempre de prescripción de síntomas. Y el control de resultados clínicos en estas guías es anecdótico, y por supuesto la verificación diagnóstica es nula.
La sujeción química, por lo tanto, es un fenómeno muy complejo. Por ejemplo, interactúa con ello las sujeciones mecánicas, o sea, muchas sujeciones químicas se tienen que poner precisamente porque hemos puesto sujeciones mecánicas para que la persona la pueda soportar, para que esté quieta. Tiene que ver con la poliformacia en un sentido más amplio. La falta de formación de los médicos, o sea, la falta de formación de los médicos es crucial en esto. Vosotros pensar que tenemos unas 160 moléculas psicoactivas en la farmacopea. O sea, tú como médico tienes que saber elegir cuál de esos 160 posibles fármacos vas a utilizar para tu caso. Lógicamente, luego en la práctica lo limitas a unos cuantos fármacos. Pero bueno, te tienes que saber un montón de fármacos, mucha farmacodinámica, farmacocinética, etcétera. Y esa formación es muy específica y los médicos que trabajan en residencias o los médicos de atención primaria en general suelen desconocer este tipo de cosas. Errores diagnósticos, luego voy a enseñaros datos nuestros de estudios que hemos hecho nosotros para que veáis lo frecuentes que son los errores diagnósticos y las malas prescripciones que producen esos errores diagnósticos. Y luego están, por supuesto, los factores sociales, o sea, esa creencia de que el médico lo tiene que resolver todo, cuando todo falla pues viene el médico a salvarnos con su pastilla mágica, pero es que es así, o sea, quiero decir, yo cuando voy a un centro y veo cómo se habla a los médicos, pues casi como al hombre de medicina, como al chamán este de la selva, pues que haga un baile y llueva o algo así, ¿no? O sea, si hay una señora gritando, pues vamos a ver si con un psicofármaco eso deja de gritar, ¿no? Pues no hay ningún psicofármaco que haga que la persona deje de gritar, ¿no? O sea, la puedes matar, ¿no? Sí, con fármacos, pero gritará mientras viva, o hasta que se le pase, o hasta que se dé con la razón por la que está gritando. O sea, hasta que se empiece a hacer, como decía Ana, ACP, ¿no? O sea, que es la base de todo esto. Entonces, la solución que nosotros proponemos a todos estos problemas son los criterios CROM, es el acrónimo de Chemical Restraint Avoidance Methodology, o sea que es metodología para la evitación de la restricción o sujeción química. Nosotros, como ya sabíamos del lío que nos íbamos a encontrar, empezamos los cimientos por hacer una definición de sujeción química con la que todos los médicos pudieran vivir a gusto, y organizamos un panel de expertos y definimos la sujeción química como cualquier prescripción de psicofármaco para síntoma conductual o psicológico, de momento para demencia, que no se realiza desde la base de un diagnóstico neuropsiquiátrico definido, por ejemplo Cummings, o, como enseñaremos después, criterios de diagnóstico sindrómico que os enseñaré después, o fármacos prescritos por conveniencia organizativa. Esto lo conservamos de la definición norteamericana. Por ejemplo, cuando hablamos de prescripción que se realizan fuera de un diagnóstico neuropsiquiátrico definido, estamos hablando, pues eso, de una persona que canta, una persona que te pregunta constantemente cosas. Eso no son problemas médicos, eso no requiere ningún psicofármaco, eso lo que requiere es paciencia, requiere aguante del entorno, ajo y agua, o buscar si podemos hacer algo para que esa persona haga menos esos comportamientos, que es lo que hacemos luego en los centros cuando empezamos a implementar aproximaciones no farmacológicas o ambientales para evitar estos problemas, ¿no? Y conveniencia organizativa, pues yo creo que en España estamos años luz, lo que nos comentaba Ana de este centro en el que te puedes acostar y levantar cuando quieras. O sea, en España aquí los sindicatos y las patronales tienen martirizados a miles y miles y miles y miles de residentes por toda la geografía, no solo de Castilla y León, sino de toda España. O sea, es un verdadero escándalo que en España la hora media de irse un residente, una persona mayor a la cama, es las 9:30, o sea, las 9. Ahora, en pleno mes de julio, que anochece, ¿a las 10 anochece? Pues a las 8 ya hay gente de residencias acostada en la cama y se pretende que estas personas estén en la cama hasta las 8 o hasta las 9 del día siguiente. Mis observaciones son que normalmente en España la gente está en la cama entre 12 y 13 horas diarias.
Entonces, claro, como la noche está para dormir, pues la gente empieza a quejarse, los profesionales empiezan a quejarse, médico, este se levanta. ¿Cómo coño no se va a levantar después de haber estado 6 horas en la cama? Entonces, claro, empezábamos... El horario es importante también por eso tenemos que 2 minutillos o 3 minutillos para acabar, vale. Porque me están riñendo por WhatsApp. Entonces, traslado la... Vale. Pues entonces hay que levantarse, ¿no? Bueno, pues como decía, esto es verdaderamente escandaloso, o sea, es un escándalo, y todo esto se está intentando resolver con hipnóticos, son claramente sujeciones químicas. Y luego esta definición encaja también con los textos legales vigentes en España, o sea que con esta definición dejamos fuera del ordenamiento jurídico estas prácticas, o sea que tenemos aquí a los médicos y a los especialistas en derecho sanitario al unísono. Los criterios CROM, como os decía, tienen la base diagnóstica basada en 7 síndromes neuropsiquiátricos muy bien definidos. Si una persona ingresa en una residencia y se pone triste por haber tenido que ingresar en una residencia, eso no lo consideramos depresión. Y eso no requiere ningún tratamiento médico, eso lo que requiere es apoyo psicológico, humano, lo que haga falta. Si estás ansioso unos días, tampoco es un síndrome ansioso, no necesitas ninguna benzodiazepina ni necesitas nada parecido, lo que necesitas es otras cosas. Cuando la cosa sí que es orgánica, pues entonces ya sí que empezamos a utilizar psicofármacos. Los criterios diagnósticos vienen especificados, cada uno con sus diferentes advertencias. Los tratamientos farmacológicos para cada uno de esos síndromes los tenemos ahí especificados. Ahora está en prensa, dentro de 1 o 2 o 3 semanas como mucho lo vais a poder leer gratuitamente en internet. Los criterios CROM están algoritmizados para simplificarlo para el médico, para que pueda tomar sus decisiones, cómo parar las prescripciones, cuáles son las estrategias de parada de prescripciones y cómo iniciar algunos tratamientos, porque no se trata aquí de quitar fármacos, aquí de lo que se trata es de utilizar solo los fármacos que puedan ayudar al usuario, si es que algún fármaco puede hacerlo. Eso lo podéis leer más adelante. En la práctica clínica, ¿cómo se aplican los criterios CROM? Pues este es un estudio que publicamos también de un centro muy grande en Canarias. Aquí lo que se ve, la línea roja, son las sujeciones mecánicas. Como veis, empezamos con más de un 45% de sujeciones mecánicas, que después de 2 años la dejamos a 0, es la línea roja que llega finalmente a 0. Y luego tenemos ahí las prescripciones de las diferentes categorías de psicofármacos y como veis al final las dejamos en 1/3, o sea 2/3 sobraron. ¿Cómo funcionan los criterios CROM desde el punto de vista diagnóstico? Fijaros que las líneas oscuras son los diagnósticos sintomáticos, o sea, por ejemplo, como veis en ansiedad, pues los médicos de este estudio de Albertia, que es una cadena que está muy comprometida con el tema de los psicofármacos, estaba en torno al 60% de los médicos pensaban que había ansiedad y finalmente, después de aplicar los criterios CROM, esos diagnósticos bajaron al 30% y así con todos los demás síndromes neuropsiquiátricos. Eso lógicamente bajó las prescripciones porque se dieron cuenta que esas personas no tenían ningún problema médico y luego además, en vez de trabajar con síntomas, una persona puede tener 3 síntomas, necesita 3 psicofármacos, pues al trabajar con un síndrome primario, pues entonces reduces lo que antes eran 3 fármacos a un solo fármaco. Entonces esto es un poco la manera en la que por dentro funcionan los criterios CROM. Ahora está también en prensa la demostración de que la aplicación de los criterios CROM no aumenta la agitación, o sea, porque claro, podría alguna persona enamorada de los psicofármacos indiscriminados pensar que al quitar tanto psicofármaco pues se agitan más los residentes. Pues no, en la mayoría de los ítems la calidad de vida mejora, las interacciones sociales disminuyen un poco, pero eso no es por los psicofármacos, sino es porque se debe al fenómeno de que en ese año que nosotros evaluamos aumentó la demencia. A ver si este vídeo lo veis para que veáis un caso real. A ver. Uy, no. Ahí hay un vídeo, ¿puedes pinchar en él?
Espera un poco. ¿No se ve? Vale. Bueno, pues nada, pues ahí veis el caso de una mujer que se la ve completamente con todos esos síntomas que os decía, de acatisia, vamos, que no podía ni hablar, confusa, no podía pensar, y como ven, en la residencia finalmente le dieron el alta y se fue de su casa después de 6 meses de haberle aplicado los criterios CROM. O sea, resumiendo, con el paradigma actual tenemos polifarmacia y prescripción sintomática. Con los criterios CROM lo que tenemos es prescripción basada en diagnósticos neuropsiquiátricos. De pasar a riesgos como mortalidad, caídas, etcétera, pasamos a unos riesgos asumibles. Atentando contra los derechos de las personas, pasamos a cumplimiento de la ley, respeto de los derechos, y algunas prescripciones que actualmente son sujeciones clínicas pues desaparecen por completo. Esto es un poco lo que hemos hecho. Nosotros esto lo podemos formar a médicos, a no médicos, y también se puede acreditar. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.